Hablaremos esta noche de Monsieur de Montespan, un marido ultrajado. Aquí hablamos, pero muchas veces, de Madame de Montespan, que era favorita de Luis XIV, y hemos contado especialmente cómo participó Madame en una de las intrigas más famosas de aquella época, el asunto de los venenos. Ella tomó trato con la famosa bruja Lavoisin, y con la colaboración de esta bruja alejaba del rey Luis XIV, de quien ella era favorita, a otras minas. Y al mismo tiempo, parece que por intermedio de Lavoisin, o Lavoisin por intermedio de Madame de Montespan, le daba unos preparados que casi lo liquidan al rey. En realidad eran unos filtros amorosos para que el rey estuviera más fervoroso desde el punto de vista galante. Sucedió lo siguiente: las competidoras de Madame de Montespan murieron envenenadas, ciertamente, y en cuanto al rey Luis, sí se puso más fervoroso, pero con otras minas. Así, todo terminó, ya lo hemos contado aquí, con un escándalo. La Montespan se salvó con el hilo en una pata, porque Luis, que descubrió su culpabilidad, no quiso, sin embargo, que la justicia cayera sobre ella y se limitó a espiantarla de la corte. Lo que contaremos hoy no tiene que ver con esa historia, que pertenece a un momento en que la Montespan vivía como favorita del rey. Esta historia de hoy es de los inicios de esta muchacha y de los problemas que tuvo con su marido cuando se hizo favorita del rey. Digamos entonces que Francisca Atenea de Rochechouart, así se llamaba, después marquesa de Montespan, nació en 1641. Era hija de Gabriel de Rochechouart, marqués, era un marqués de no sé dónde. En 1661 Francisca egresó de un convento en donde estudió y pasó a trabajar como dama de la corte al servicio de la reina María Teresa. Era muy hermosa. Su belleza deslumbró rápidamente a todos ahí en el palacio. Pronto se encontró para ella un prometido. Se llamaba este muchacho Louis Alexandre de la Tremoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto para Francisca, pero la unión no prosperó porque en 1662 la Tremoille se vio implicado en un duelo en el que su oponente terminó mortadela. Es decir, hizo sonar a un ñato en un duelo. Y en aquellos tiempos la nobleza no podía batirse a duelo, lo cual significaba que nadie podía batirse a duelo. La pena por hacerlo, me refiero al duelo, era la muerte. Entonces la Tremoille fue perseguido, se escapó a Portugal y 5 años más tarde murió en una batalla contra los españoles. Así que ese novio no pudo ser para Francesca. Françoise, ¿no? Se consiguió otro nieto que era Louis-Henri de Pardelian, marqués de Montespan, que era nada menos que el hermano del que se había muerto en el duelo con el antiguo novio de Francesca, el hermano del que terminó mortadela. Y este marqués de Montespan no era un buen partido en realidad. Si bien era noble, parece que la familia tenía mala fama. Él era jugador, siempre andaba en problemas de guita. Sin embargo, se celebró la boda. En 1663, Francesca se fue a vivir al marquesado de su esposo. 10 meses después tuvieron una hija y en 1665 un varón. Luego de aquel nacimiento, Francisca regresó solari, a la corte. Por esos tiempos, el rey Luis XIV ya estaba un poco cansado de su favorita, Luisita de la Vallière, aquella que le cantaba canciones. Era una que le cantaba siempre. Entonces empezó a sentir como tediosa esta mansedumbre de Luisita y quiso algo más. Vio a Madame de Montespan, la vio alegre, la vio hermosa, chao, se enamoró. Allá por 1667, Madame de Montespan cedió a los asedios del Reinaldo y se convirtió en su favorita. Para algunos, Françoise o Francisca de Montespan
había logrado enamorar al rey después de participar en una especie de misa negra. Pero eso lo decían sus enemigos. Parece que en aquella misa una bruja, probablemente la Voisin, le había concedido a través del demonio el pedido de conquistar al rey. Qué sé yo, no era tan difícil después de todo. El rey era flojo de cincha, no había necesidad de recurrir al demonio, bastaba la mínima señal para llevárselo a la cama. Gana de gastar pólvora en chimango y de perder el alma por cualquier cosa. El caso es que a mediados de 1668 el rey Luis, cada vez más enamorado de Francisca, decidió ofrecer a su amante una fiesta. Y organizó en el palacio, en Versalles, unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. Mirá vos qué fiesta, esas son fiestas. 2 semanas antes del comienzo de los festejos, un hombre de aspecto sombrío, al que el rey mantenía alejado de la corte, llegó a París. Era nada menos que el señor de Montespan. Por orden de Luis, este amigo, el marqués, cumplía un encargo militar allá donde Judas perdió el poncho. Y había llegado a Versalles sin previo aviso para saludar a su esposa. En realidad el hombre estaba alejado de toda sospecha. No sabía que su esposa era la amante del rey. Era raro porque en general uno se enteraba. Incluso era hasta beneficioso. Claro, más de uno se pondría contento. Claro, se ponían contentos porque por ahí ligaban guita o honores, nombramientos. Bueno, el tipo llegó y medio que no entendía por qué le sonreían, por qué se codeaban cuando él pasaba, todas esas cosas. Y se le ocurrió quedarse para participar de las fiestas que se avecinaban, fiestas que estaban organizadas por el amante de su mujer y que estaban dedicadas a ella. Así que el nieto se sentó ahí nomás a ver la fiesta junto con la mujer y aplaudía, incluso más fuerte que los demás. Estaban viendo una comedia de Molière que había sido hecha por encargo del rey y el tema era El marido engañado. Era la obra Jordan El marido engañado. Así que pasaron unos días y el buen humor y el entusiasmo de este hombre desapareció, porque se enteró de su desgracia. Se enteró con datos parciales que lo fueron horrorizando lentamente. El marqués observó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los homenajes excesivos de los cortesanos para ella, que era una simple dama de la reina. También notó que todos lo miraban a él demasiado, que pocos se le acercaban, y finalmente algunos amigos terminaron por confesarle que la mujer andaba con el rey. Y se volvió loco el tipo. En absoluto mantuvo el comportamiento habitual entre los hombres que el rey ultrajaba. Como hemos señalado recién, estos hombres dejaban el campo libre al rey y había quienes festejaban que el rey amara a su esposa porque por ahí recibían incluso hasta altas sumas de dinero para callar su desgracia. Pero este hombre, el marqués, fue diferente. Cuando terminó una de las veladas, corrió hasta donde estaba Francisca, que se había refugiado en casa de una amiga. Pasó de largo ante la servidumbre, empezó a los gritos, tiró una mesa contra la dueña de casa, contra la amiga, abofeteó a su mujer y luego trató de violarla. Debe ser curioso, ¿no? Los criados se lo impidieron. Déjela, ya pasó. Lárguela, ¿qué va a hacer? Incluso trató mal al rey porque lo maldijo. Dijo, me cachen el rey de Francia. En vez de que me cachen el zar de Rusia, dijo, me caigo y me levanto en el rey de Francia. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en el que citaba pasajes de las escrituras, en el que instaba a Luis XIV a devolver a su mujer y a temer el juicio de Dios. Pero no logró nada, ¿no? Entonces, desesperado, hizo algo que ya en otros tiempos alguien ya había practicado. Lo cuenta Saint-Simon. Y dice Saint-Simon: Monsieur de Montespan intentó contagiarse de una maligna enfermedad con el objeto de transmitirla al rey por conducto de su mujer. Pero no lo logró, porque la mujer le impidió tomar sus derechos de marido, así que se quedó solo con su enfermedad. ¡Qué horror! ¡Qué feo! Esto había hecho alguien mucho antes contra otro rey,
y tampoco dio resultado. El rey al que me refiero era Francisco I de Valois, y no dio resultado porque Francisco I de Valois ya estaba sifilítico cuando la mujer quiso contagiarlo. No quiso contagiarlo, sí. La mujer la mujer cuyo marido tenía sífilis yació con él y él ya estaba recontra contagiado. Así que en ambos casos fue de gusto nomás. Al ver que esto no daba resultado, el marqués de Montespan se vistió de negro y dijo que estaba de luto por la muerte de su esposa. El rey se cansó entonces y lo metió en cana. Ahora, este arresto causó escándalo, un escándalo que resonó en todas las naciones. Al cabo de 8 días, Luis dio orden de largar al marqués y ordenó un arresto más hospitalario. Lo mandó a Chambord, a un asilo para locos, y allí lo tuvo algunos meses. El marqués dio señal de buena conducta, le permitieron regresar a sus tierras en la localidad de Bonnefoy. Y allí volvió a representar su tragedia. Ni bien llegó, reunió a sus familiares, sus amigos, sus servidores, y les anunció la muerte de su mujer. Después solicitó a un sacerdote celebrar las exequias, y al día siguiente un extraño cortejo desfilaba por los patios del castillo. Había un ataúd negro forrado en tela, unos coros, unos niños que entonaban el De Profundi. Detrás iba el marqués con los hijos que había tenido de Francisca. Por fin el ataúd fue enterrado y pusieron allí una piedra incluso con el nombre de su mujer. Bueno, la noticia espantó a todos en la corte. Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de un demente que podía matarla otra vez, digamos, ¿no? El rey Luis también vivió asustado por ese asunto durante años, pero en 1674 Luis y Madame recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse ante lo irremediable y consintió a una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no jorobó más. En los últimos años de su vida, ya alejada de la corte por aquel lío de los venenos que hemos contado, Francisca, sintió culpa, no dejaba de pensar en la muerte y tenía miedo al infierno, ¿no? Le daba miedo también la oscuridad. Mantenía las lámparas de su alcoba encendidas toda la noche. Su vida licenciosa del pasado le provocaba horror. Hizo penitencia, se mortificó el cuerpo con un silicio porenta, erizado de púas metálicas que llevaba debajo del vestido. Esto ya lo hacía en sus últimas épocas como amante del rey. No era una mujer, se lo digo yo que conozco la historia de esta chica. No era una mujer muy aficionada a los placeres. Estaba enamorada del rey y quería que el rey no anduviera con otras, pero ella no era muy apasionada, y al final de su vida, como tenía ganas de congraciarse con el cielo, directamente abandonó cualquier pecado, ante el horror del rey, desde luego, ¿no? Cuando su confesor le aconsejó pedir perdón a su marido y volver a entregarse a sus manos, por decirlo así, ella obedeció y fue hasta lo del marqués de Montespan, le pidió de rodillas que le aceptara, pero él le negó el perdón. Mirá si será. Le negó el perdón, le negó. El marqués murió un año después de aquella negativa. Ella confesó públicamente sus pecados, pidió que la enterraran a ella, junto a su esposo. Los familiares del marqués rechazaron el pedido, no importaba nada. Después se olvidaron del asunto. François se murió en 1707, después de una sangría, una especie de vino que hacen con durazno, a los 56 años de edad. Pesadita. Esta es parte de la historia de Madame de Montespan. Le falta lo principal, que son los episodios centrales de su vida con Luis XIV. Bien, está la parte relacionada con el marido, con este hombre ultrajado que había resuelto resistir lo que otros aceptaban incluso con alborozo, ¿no? Bueno. Fuimos a la discoteca
Con todo cuidado, porque estos son temas delicados, ¿no? Así que... Y como el destino final de Madame fue el olvido, nos dio una antigua versión del tango Olvido, probablemente la primera realizada por Charlo, que es la que vamos a escuchar ahora. Olvido en relación al olvido en general, ¿no? Lo que le pasó al marido no es que la perdonó, la olvidó, después no la quiso perdonar oficialmente. El olvido llega con mayor eficacia que el perdón, ¿no? Así que escucharemos el tango Olvido, dedicado también a todas las personas que han pasado por nuestra vida y que, no habiendo uno tenido la precaución de anotarlas, han ingresado en el olvido, como también uno habrá ingresado en el amplio territorio de desmemoria de más de una mujer. Canta Charlo Olvido ahora mismo.